Bienvenidos a Negocios de Otro Planeta, el podcast de Miguel Ángel Ruiz. Aprende con el marciano emprendedor sobre negocios, marketing y ventas. Desilenciado el micrófono de podcast. Está todo bien configurado, no mandé ninguna. Sí, todos los botones bien apretados. ¿Cómo están? Sean todos Eso. bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios de Otro Planeta. Soy su host, presentador, como quieran llamarle, Miguel Ángel Ruiz. Y estoy bastante contento. Siempre se ríe la gente por cómo comienzo el podcast, pero si no lo digo en voz alta, aprieto más los botones y ustedes son testigos de que he grabado capítulos completos silenciados y he tenido que resubirlo. Una vez grabé un capítulo con temblor incluido. Y eso significó que dije, tate, voy a hacerme famoso porque en mi podcast hubo un temblor y alguien lo va a subir cómo reaccionan los chilenos a los temblores. Y ese podcast lo grabé silenciado. Y tuve que grabarlo completamente nuevo y sin temblor. Y fue como de, ok, acabo de perder la oportunidad de hacerme viral. Aún así, agarré el extracto, le puse música como de la voz de TikTok, lo subí y salí en televisión. Usaron el TikTok por cómo reaccionan los chilenos. Porque claro, yo estaba como de, ok, es temblor, es fuerte, no se está cayendo nada, ok, sigo grabando. Eso fue con lo que hice en el podcast literalmente. Y fue fuerte, sí fue un 6,9. Pero estaba en un segundo piso, fue como, se mueve todo, no se cae nada, sigamos. Pero no aparece mi voz, entonces fue como de, perdí la oportunidad. En este capítulo vamos a hablar de un tema que los emprendedores no sé si no lo toman tan en consideración, no lo manejan tanto, nadie se lo explica, pero tiene que ver con el PR o relaciones públicas en español. ¿Sí? Public Relations, en fin. Tiene que ver con cómo las marcas se relacionan con los medios y las comunidades o los públicos objetivos a través de los medios. ¿Y por qué es súper importante esto? Porque muchos emprendedores buscan salir del anonimato, pero sin invertir. Y a mí me lo enseñó un abuelito, muy pequeño, en otro contexto, pero sirve a los negocios. Me dijo, hijito, para convertir, usted tiene que invertir. Me lo explicó en otro contexto, pero funciona muy bien esto. Y si nosotros queremos posicionar nuestra marca en el mercado, aumentar nuestras ventas, debemos estar en los medios. ¿Sí? ¿Cuáles medios? ¿De qué forma? Lo podemos conversar. Pero sí o sí los medios son relevantes, a pesar que mucha gente no lo crea en pleno 2023. Y para eso tenemos a nuestro Rob Villanueva, que está desde Finlandia. ¿Me corrige si estoy bien en el país? Estás bien en el país. Desde Finlandia. ¿Ven? Porque obviamente el PR deja Luca y nos permite ir a Europa. ¿Cómo está Rob? Eh, Bien, bien. Muchas gracias por tenerme en tu podcast, el podcast en silencio. Está increíble. Y yo quería decirte que te mandaste una súper épica. Te mandaste un Ramón Ulloa en silencio. Sí. Ramón, Ramón Ulloa ahí estaba diciendo, se está moviendo, se está moviendo. Y te imagino, cuando dijiste esto, te imaginaba, Sí, eh, así mismo. Literalmente fue eso. Literal. Literal fue eso. Pero como que lo traté de solucionar poniendo la voz de TikTok como de cuando hay un temblor en Chile. Así reaccionamos los chilenos. Pero salió, pero no tan bien. Ay, fue triste, pero sí, son no, cosas buena que historia, pasan. buena historia. Oye, tienes mucha razón en la introducción. Efectivamente, las relaciones públicas o el posicionamiento en medios de comunicación es algo que transversalmente en la industria de los nuevos negocios o emprendimiento, startup, scale, póngale el nombre que usted quiera, no es completamente entendido, validado, asimilado, invertido. Ujú. Eh, hay un montón de temas detrás de eso. Yo diría que lo principal es que el negocio más pequeño tiene prioridades del uso del dinero. Y Ujú. usualmente creen que para vender más tienen que inyectar en marketing a secas. Cuando digo marketing a secas, en el caso, por ejemplo, de quienes venden online, es inyectar dinero en las redes sociales o en los buscadores, en los que venden más análogos, compran gigantografías o avisos luminosos, y ahí, porque no tienen mucha plata. Ujú. Eh, y resulta que el PR efectivamente es el mejor amigo del marketing digital, por un lado, y por otro lado, también es un buen aliado del marketing a secas, pero te da algo que efectivamente no tiene la publicidad.
que es que hace que la gente vea tus informaciones si logran estar bien posicionadas en el medio adecuado, en la sección correspondiente, en la extensión que valga la pena. Y después viene una serie de variables que no controlas, que es como en el momento de, te puede ayudar a que efectivamente la gente te valide como verdad, que tienes espalda, que eres una empresa seria, que interesante lo que haces, porque nadie conoce esto y efectivamente pues ya se puede volver una bola de nieve. No te va a hacer vender directamente. En la mayoría de los casos, yo diría 8 de 10, y esto lo estoy diciendo de la Universidad de Harvard, o sea, en verdad no tengo la estadística, pero en la mayor cantidad de veces te da un, te da un soporte, te da una visibilidad, te da una awareness, como le dicen los más cuáticos, pero no te hace convertir la venta, pero sí te acerca. Esa es la intro, perdón, me extendí un pelito. No, para nada. De hecho, estoy totalmente de acuerdo con eso, porque al fin y al cabo lo hemos conversado en este podcast de diferentes formas y con diferentes personas invitadas. Que al fin y al cabo el proceso para poder vender y convertir tiene que ver con ser reconocido, generar confianza, para después vender, para último fidelizar. Y esos dos pasos son los que dan la publicidad, el marketing y las relaciones públicas. Porque al fin y al cabo, el generar confianza en un mercado, por ejemplo, como el chileno o el latinoamericano, que somos tremendamente desconfiados, es sumamente Mm, complejo. O sea, podemos existir, podemos tener 15 años en el mercado, pero como nadie nos conoce, nadie nos escucha, la gente desconfía de nosotros. Sobre todo mm, Chile, que es un país tremendamente desconfiado. Tremendamente desconfiado. O sea, los chilenos desconfiamos de nuestro mecánico, de nuestro médico, mm. de nuestro abogado, de nuestro contador, de nuestro gerente de marketing. O sea, desconfiamos de todo. Entonces, para lograr generar esta confianza, tener medios válidos, medios reconocidos, ayuda. Claro, no ayuda directamente a la venta, pero sí ayuda a eliminar fricciones. Y eso es lo interesante de esto, de que efectivamente no te ayuda a la conversión de forma directa, no es que la gente vea tu marca e inmediatamente va a salir de la noticia, abrir tu página web y cotizarte, pero sí vas a estar en su radar, vas a ser conocido. Y no hay nada peor que vender en frío, que vender sin que nadie Mm. te conozca. Entonces, ser más conocido, es ser más cercano, te ayuda a disminuir esta frialdad, te ayuda a disminuir estas distancias, te ayuda a ser más cercano y a la larga eso te ayuda a las ventas. No te hace vender, pero sí te ayuda a vender. Exacto. Hay algunas ocasiones muy particulares. Yo me acuerdo de un caso cuando estuvimos trabajando con una kombucha en Wow Factor PR, o Wow Factor PR, para castellanizarlo, que logramos salir en una sección de Loon. Muchas gracias, Loon, por la nota, que básicamente contaban cuál era la gracia de esta kombucha. Era una kombucha que era más natural que otras, que tenía, que su historia era muy entretenida, porque la niña que lo empezó a producir en su casa llegó a eso por su no capacidad física de tolerar otros líquidos. Entonces la kombucha era como lo que podía tomar en vez de cerveza, en vez de otras cosas. Entonces sale esta nota, y resulta que la nota ayudó a que rompieran stock. Y ya, genial, súper bien. Pasa el tiempo, sale otro producto de la misma marca, que era yogur de pajarito. Logramos que la nota aparezca también en Loon, que es un súper logro salir en poco tiempo en Loon, digamos. Y no movió nada la hoja, nada, nada. Nadie entró al sitio. Entonces, la pregunta que nos hacía el cliente es como, ¿pero por qué esto pasa si la vez anterior vendimos todo? Entonces, ahí es cuando nosotros le tratamos de explicar de que esto no es una ciencia, no es directamente proporcional, etcétera, etcétera. Pero cuesta muchas veces entenderlo. No obstante, hay una serie de buenas prácticas o metodología o tips que se pueden reiterar y te pueden ayudar a tratar de lograr métricas, resultados que eventualmente ayuden efectivamente a la larga la venta. Pero siempre es mejor pensar de que una nota puede ser que no te convierta directamente. Sí, o sea, insisto, yo para mí personalmente no lo veo como un objetivo de venta, sino que lo veo como un objetivo que te permite posicionamiento en el mercado. Y ese posicionamiento en el mercado a la larga te permite generar confianza, que es la base. O sea, tenemos que Mm, entender, y lo que los emprendedores, claro, salen al mercado y dicen, quiero vender, necesito vender, y lo entiendo. Pero si no te conoce nadie, vender es súper difícil. Y si no generas confianza o no tienes posicionamiento en el mercado, es más difícil. Entonces mm, tenemos que tener aliados que disminuyen esas fricciones y que nos ayuden a vender. ¿Sí?
Porque no sé si le ha pasado a alguno de los que están escuchando acá, o te ha pasado también, Rob, que de pronto dice, ok, esto no lo conozco. Por ejemplo, las kombuchas, que son unas bebidas fermentadas, yo no las conocía. Fui a una tienda, Mm, las conocí, y obviamente, como las redes sociales son un poquito psycho, me empezaron a mostrar publicidades de kombucha en todo momento. Hasta que llegó un punto que dije, ok, las vi en todos lados, me aparecieron en redes sociales, voy a probarlas. Personalmente no me gustaron, pero por lo menos me hicieron hacer una compra de un mm. producto que no conocía y que no estaba dentro de mi radar, simplemente porque apareció dentro del radar. ¿Sí? Y recuerden que nosotros tenemos que siempre satelitar alrededor de los radares de nuestros potenciales clientes. Y los contenidos, sobre todo en medios masivos, ayudan a estar siempre presente en el radar. Ahora, igual hay una salvedad súper importante, porque claro, nosotros tenemos esa visión de que las marcas antiguas tratan de estar en el Mercurio, en los diarios tradicionales, los grandes diarios, que aparte son más caros, ¿sí? Da lo mismo si en parte de Hispanoamérica no conocen el Mercurio, pero presentan que es el diario más tradicional de su país, el más grande y el más caro está. Entonces, normalmente uno veía las grandes empresas que aparecían en estas páginas centrales, las páginas sociales, con su evento, que obviamente todos sabemos que es pagado, o sea, no es que yo aparezca porque soy genial en las páginas sociales del Mercurio, porque eso soy muy importante y viene a sacarme fotos, porque alguien dice, hola amigo, manden un reservador público, un fotógrafo que nos saquen fotos de nuestro evento y ponemos la platita ahí, por si no lo sabían ocurre así, si alguien crea que es por buena onda, no, no funciona así. De hecho, la Ujú. mayoría de las notas que aparecen en diario no son por buena onda, ni por bueno, aparecen por pago. Entonces uno tenía esta visión y veía como de las empresas tradicionales invierten en medios tradicionales. Pero no es tan así. ¿Qué opinas tú de eso, Rob? Desde tu experiencia. Em, a ver, hay varias cosas al respecto. Pasa que los medios tradicionales de formatos tradicionales, es decir, impreso, radial, televisivo, dejo fuera online porque es una conversación para más adelante, siguen teniendo una alta ascendencia en el tomador de decisión. ¿A qué me refiero? Un Mercurio, un diario financiero, La Segunda, que son, digamos, la tercera, que son los más tradicionales, los más antiguos tal vez, eh, efectivamente llegan a un público objetivo, sobre todo si yo le hablo empresa a empresa, porque efectivamente, independiente que lo compren o no, o ese diario aparezca en el hall de entrada de una oficina, eventualmente llega, lo leen, qué sé yo, bien. Se logra el hecho de traspasar esa información a un potencial usuario objetivo. Y ahí puede funcionar, digamos. Pero, al menos en el mundo de la startup, como muchos andan buscando, ya sea o la venta o posteriormente el levantar una inversión o que se interesen en ello, en comprar una parte, etcétera, etcétera, tratan de salir prioritariamente en los medios tradicionales, olvidando de repente a nivel de prensa que lo primero es la venta. Entonces, si buscan lo primero en la venta, deberían entender cuál es el usuario de ellos, dónde está ese usuario, qué es lo que lee el usuario, cómo lee el usuario. Y aquí me pasó al online, que son los medios digitales. Porque si todas las startups entendieran eso, buscarían salir en online primero. Online y redes sociales. Luego, yo no sé, yo no soy un CMO, que un Chief Marketing Officer de una startup, ni nada parecido. No entiendo por qué eso no lo ven a primera vista. Entonces, suelen irse o tratar de aparecer, y eso es un poco lo que nosotros respondemos también en la Agencia de Relaciones Públicas, a tratar de lograr un espacio en los medios tradicionales, que son los medios más difíciles, porque son finitos. Tengo un espacio de papel que se pelea con un montón de otras noticias, tengo segundos al aire en radio o en televisión que se pelean con un montón de otras noticias, etcétera, etcétera. Entonces, yo siento de que mientras más información uno le pueda pasar a una startup y ojalá sus tomadores de decisión de la startup, el gerente general, el gerente de marketing, el gerente de relacionamiento, etcétera, uno va a terminar ayudando a que efectivamente terminen de entender dónde tienen que salir. Porque yo estoy súper de acuerdo que yo busco conectarme con un inversionista, ok, tengo que salir en canales económicos tradicionales, tengo que salir en el diario financiero, tengo que salir en innovación del Mercurio, tengo que salir en economía del Mercurio, ojalá a nivel digital en Forbes, en Bloomberg, eh,
y podemos seguir viendo algunos especiales. Pero si no estás buscando eso, si estás buscando awareness o que te conozca la marca, si estás buscando que ojalá te ayude a convertir, si quieres llegar a todo el país, por ejemplo, un Soy Chile, que pertenece al diario El Mercurio, que está presente en las principales ciudades del país, porque está un Soy Valparaíso, un Soy Concepción, un Soy Puerto Montt, etc., te puede ser más útil que quemar un super cartucho en salir en un diario donde no sabes la extensión que vas a salir y puedes que incluso te caluguen, como decimos nosotros, que salgas en un espacio chiquitito, que eso se llama caluga, digamos, versus una entrevista, a lo mejor en radio online, versus una nota digital que va a ser página completa. Entonces, hay muchas variables y yo entiendo que por esa cantidad de variables y que los que están detrás de la startup suelen ser o ingenieros o marketeros o qué sé yo, hay una poca valorización de las relaciones públicas. Sí, y en eso es súper importante porque no lo mencionaba antiguamente. En tu perfil de LinkedIn, tú apareces como periodista y licenciado en comunicación social de la Católica del Paraíso. Y después, que esto me parece muy raro, ¿ah? Porque fue el 2022, un diplomado en arquitectura de la información y experiencia del usuario. Que Sí, apuntamos señor. a más digital, ¿no? Sí, a ver, siempre me ha encantado lo digital. Cuando yo salí de la Católica del Paraíso, paréntesis, Italia, yo fui de la primera generación de periodistas que salí de la Católica del Paraíso con el Pontificia. Era el primer año que era Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Y lo cuento porque, sin ánimo de aspaviento ni nada, desde ese momento en mi currículum salía periodista de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Cuando empecé a postular a trabajos, ya estando y viviendo en Santiago, tenía la suerte de que mi contraparte leía periodista de la Pontificia Universidad. Ah, hasta ahí de ahí. De la Y yo me Católica. daba cuenta porque, claro, cuando estaba dando la entrevista me decía, oye, ¿y conoce a José Tomás? No sé cuál? No. Oye, pero ¿y conoce a Pedro X? No. Pero aquí sale que estudiaste en la Católica. Sí, pero Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Y era como, ah, ya, pero ya está acá, sigamos. Entonces, bueno, A los que entonces, no entienden eso, un pequeño paréntesis, en Chile son muy marcadas las universidades tradicionales, ¿ah? La Católica y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y la Universidad de Chile son las tradicionales. Entonces, si tú estudiaste en alguna de esas dos, te abre puertas. Así funciona Chile y gran parte de Latinoamérica. No, no vengamos acá. Por, así funciona, ¿sí? Lo y siento. las redes de contacto en los colegios. Si usted va a un colegio privado, Por usted está pagando por una supuesto. red de contacto. Exacto, porque soy compañero de... Qué fácil es hacer red de contacto en Chile cuando estudiaste en un colegio privado. Qué difícil es emprender cuando naciste en un colegio público con nombre de misil, de torpeo de submarino. Así que sí, Sí, por eso. casi un compañero de la perestroika. Bueno, entonces, cuando salí, me acordé a pito de salud. Cuando yo hice mi tesis en la Universidad Católica del Paraíso, junto con mi compañero de tesis, un saludo para él, eh, Alejandro Zamorano, eh, que trabaja, creo que está trabajando en la municipalidad de Peñalolén. Eh, Éramos los dos, comillas, computines, porque pasábamos metidos en la sala de computador, nos mandábamos MP3 por disquete y cuestiones así. Entonces fue como albores de los medios digitales. Entonces fue como, ¿de qué hacemos la tesis? Entonces fue como, ya. A los dos nos había encantado el curso de iconografía y estudio de los signos, semiótica. Entonces fue, ¿por qué no hacemos algo relacionado con semiótica y analizamos algo que tenga que ver con Internet? Hicimos una tesis que era análisis no lineal de hipertextos informativos, que si te lo traduzco al español es cómo se lee una noticia con un hipervínculo o un link. Entonces, ¿cómo se lee una noticia? Entonces ya analizamos varios portales, por dónde va la mirada, si yo cliqueo en este link, a dónde me lleva, y esa sección a dónde me lleva, y así se hacía como un mapa, digamos, de navegación de un medio de comunicación. Cuento corto, muchos años después, hoy, el año 2022, como tú dijiste, llegó un punto donde, por un lado, trabajando en la agencia, que es buscar posicionamiento en los medios, y por otro lado, participando como cofundador de Entrepreneur, que es un medio de comunicación especializado en noticias de emprendimiento, innovación y tecnología. Entonces fue como, ¿cómo puedo sumar conocimiento para, por un lado, entender mejor qué es lo que tiene que decir la nota para ayudar a los clientes que necesitan
contar cómo funciona su plataforma, qué necesitan, cómo pueden llegar al producto, etcétera. Y por el otro lado, que esa misma formación me ayudara a mejorar la experiencia en pantalla del medio de comunicación. Entonces, ahí me metí a este diplomado de la Católica, que la gracia particularmente del que me tocó hacer a mí, fue el último año que se llamó así, ahora se llama de otra manera. Tenía por un lado una parte teórica que abarcaba generación de contenidos, realización de estudios de audiencia, eh, permitía entender dónde tenía que ir cada cosa, cuáles eran los flujos, nos enseñaron a ocupar plataformas digitales para poder hacer como imitaciones de aplicación y cómo funcionaría en el teléfono, ¿sí? Y también una parte, digamos, más relacionada efectivamente con el análisis de los signos visuales que hoy están necesarios. Entonces, lo tomé precisamente para poder tratar de entender la nueva camada de comunicación en la cual nos estamos sumergiendo, porque cada vez la comunicación es más visual. Eh, Antes se decía de que una nota, imagínate, cuando yo hice la tesis, una persona podía estar hasta 5 minutos leyendo una nota. Hoy, el promedio de lectoría en pantalla es 35 segundos. Y bajando. Y por eso también, y bajando. Y por eso, en el fondo, hay medios de comunicación que solamente entregan información con un titular y una bajada. Porque los más jóvenes aún leen 10 segundos. Entonces, para poder adaptarnos a eso, que sirve de muchas maneras. A mí el diplomado me sirvió, por un lado, para administrar mejor el manejo de los contenidos en equipo que tenemos, tanto en la agencia como en el medio. Me sirvió para hacer mejores resúmenes de los titulares, porque hay titulares que ya están siendo muy largos. Entonces, hay que tratar de ajustarlo de alguna manera. Y por otra parte, también para entender y para poder decirle a los clientes de si tu nota aparece en un H1, que en estricto rigor es arriba a la izquierda de un medio de comunicación, si eso es más o menos importante que aparezca en el centro grande. ¿Cachai? Entonces, por eso ese diplomado también con la esperanza de abrir a lo mejor futuros caminos profesionales, pero era para ocuparlo en algo particularmente del momento. Y en ese contexto, tú hoy día eres director ejecutivo de Wow Factor PR y también eres editor ejecutivo fundador de Entrepreneur, ¿no? Y ahí es lo que habíamos hablado, que es el medio, o sea, la agencia de PR, que es Wow Factor, y el medio de emprendimiento. Así es, como tiene una relación simbiótica, por llamarlo de alguna manera, porque reporteamos en el ecosistema, conocemos gente, después tenemos la oportunidad de toparnos en algunos lados, podemos escribir de ellos, a veces detectamos ciertas oportunidades y ahí después podemos incluso llegar a trabajar en conjunto a través de la agencia, o viceversa, a través de la agencia conocemos algo y después lo podemos entrevistar, etc. Tratamos, sí, obviamente, de tener un límite ético entre ambas partes, digamos, pero que en ese caso yo soy cofundador de las dos instituciones, digamos. Pero sí, esas son mis dos ocupaciones prioritarias, independiente que acá en Finlandia, desde donde te estoy dando la entrevista, aquí estoy mucho más concentrado en el medio de comunicación. Y hay una salvedad, que dice que eres director hasta el 2022. ¿Qué ocurrió en Sí, 2023? ¿Te quedaste como le cofundador y empecé pusiste a... otro director? No, 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 no. O sea, somos varios socios, afortunadamente, y comparto muchas de las responsabilidades que pasan en la agencia. No, puse ahí eso porque empezó un periodo donde en el fondo le quería dedicar la mayor cantidad de horas humanas posible al medio. Eh, el medio existe imagínate, la agencia va a cumplir 10 años este 2024 y el medio va a cumplir 7 años. Y son 7 años donde el medio ha subsistido de diferentes maneras, pero que no puedo decirte de que sea sostenible. Ujú. Pagamos los servidores, pagamos algunas otras cosas más, pero no nos estamos forrando, no es un medio que te dé dinero, digamos. ¿Qué medio te da dinero hoy por hoy? Eh, El entonces, yo Mercurio, no, sentí que mentira, ya, no, tampoco. eh, probablemente las últimas noticias, probablemente las últimas noticias. Entonces yo sentía de que en este séptimo año del medio ya estábamos en una madurez lo suficientemente necesaria para poder comenzar un camino para que se volviera ya una empresa con pantalones y se pudiera autosustentar. Y ahí te volcaste directamente a su gestión. No dejando de lado Wow Factor, Claro, sino que dedicándole menos tiempo del que le dedicaba anteriormente. y, o sea, en algún momento, cuando recién, por ejemplo, cuando estábamos en la mitad de la agencia, los 5 años de la agencia, yo trabajaba 12 horas al día, ¿no? Y de lunes a sábado. Después eso empezó a cambiar cuando fui papá y después tuve un par de colapso por estrés.
el burnout, como le dicen, o el mega cansancio, como le digo yo. Entonces también me obligó a empezar a tomar ciertas determinaciones de vida. Eh, yo tengo la condición de divertículos después de eso, que son como que si uno tuviera hernias en los eh, intestinos, digamos. Entonces tengo que Saquito. tratar de no estar, claro, tengo que tratar de no estar tan nervioso, no puedo comer ciertas cosas, qué sé yo. Ha servido para verme flaco, estupendo, no mentira. Pero pero siempre tengo que tener una luz amarilla, por llamarlo de precaución, de mandarme horarios tan extensos, de estar tan demasiado preocupado, muy neurótico, que sí. Y, Qué difícil y en ser un esa emprendedor. división, Eso, cuando el médico dice, relájese, es como de, usted no es emprendedor, se le nota. No, 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 no sabe lo que es ser esto. Ah, no sabe lo que es tener una empresa hace 9 años. No, no, no. Y que todos los años sea como si fuera el año uno, ¿ah? Que todos los años se reinician. No, no, usted no es lo- a, emprendedor. a mí me empezó a venir el estrés como al año 6, cuando efectivamente ya empezamos a tener un equipo en Wow Factor y que era un muy buen talento. Entonces, ¿cuál era la gran preocupación? Pagar Era sueldo. cómo, cómo mierda pago los sueldos a final de mes. Sí. ¡Yay! Entonces, Por eso, emprendedor, querido emprendedor, entre más tiempo sus costos fijos, tus costos variables se queden como variables y no fijos, más feliz va a ser su billetera y su corazón. Se lo dejo ahí y me retiro lentamente. Si alguien después me quiere tal cual. funar por esta frase, no tengo ningún problema, pero como emprendedor se lo digo a ojos cerrados. Entre más tiempo sus costos variables se queden como variables y no como fijos, más feliz va a ser su billetera, su corazón y su familia. ¿Sí? Es más caro por proyecto, pero es más barato a fin de mes. Porque claro, yo pago más sueldos por proyecto. Yo pago el triple de sueldo por proyecto. Pero si un mes no vendo, no pago nada. Eso es maravilloso. Cuando vendo, me quitan un 60% del proyecto. Pero tengo la tranquilidad de que llevo el 30% y si no vendo nada, no doy nada a nadie, ni me tengo que pagar mi AFP y mi FONASA. Y listo. Y mi seguro complementario, porque si no, FONASA no cubre nada. Y sería, y es lo que me tengo que preocupar. Ah, y los créditos que tengo asociados, los pequeñitos créditos que tengo asociados. Y listo. Entonces mi mochila liviana. Eso lo aprendí después de quebrar, ¿ah? No lo aprendí antes. Lástima. Nosotros con Go Factor estuvimos a punto de quebrar el año 2. Y ahí logramos, como buenos periodistas y malos ingenieros, ahí tuvimos que darle varias vueltas al asunto. Sí, pero algo normal. Entonces, y en ese contexto, ¿cómo ha sido el camino del medio? Porque hoy día quiero tocar eso antes de que se me vaya y antes de seguir con Piar. Porque Ujú. hoy día muchos jóvenes quieren transformarse en medios de comunicación. Dicho de otra Mm. forma, quieren ser influencers. ¿Qué es transformarse en un medio de comunicación? En resumidas cuentas, por si no. Eh, eh. Eso es, quieren transformarse en un ente válido en el mercado que genere tendencia. Que es un poco lo mismo que busca un medio de comunicación, por si acaso. Sí, sí. La última definición estoy de acuerdo. La primera todavía me dan ganas de rascarme. Sí, pero es que hoy día, ¿qué son los canales de YouTube? Medios de comunicación. Medios de comunicación que son creados porque son creativos. Hola, soy Germán, es un medio de comunicación. No es informativo, es de diversión y de la creatividad del señor Germán Garmendia. Pero es un medio de comunicación. Los canales de YouTube son canales. Canales de entretenimiento, canales de Estoy, cocina. estoy totalmente de acuerdo contigo que es un formato que comunica, porque en estricto rigor casi todo comunica. En eso estoy de acuerdo. De ahí siento que hay una delgada línea roja, que no sé si puedo definir en este momento, pero podemos intentarlo, respecto a la diferencia entre un influencer y un medio de comunicación. Siento que ahí hay una línea que tiene que ver con el rigor del oficio. Hay muy Sí. buenos influencers, ¿ya? Por ejemplo, a nivel internacional, para salirnos de Chile y no pelar a nadie, digamos. Pero estamos hablando, por ejemplo, de un Marques Brownlee, que probablemente es el mejor revisor de tecnología del mundo. De hecho, portada de la revista Wired del mes de noviembre. El tipo tiene más de 10 millones de suscriptores, tiene un podcast de danza zapatilla, etcétera, Sí, etcétera. voy a hacer una salvedad y un paréntesis. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque mucha gente que tiene muchos seguidores y se transforma en influencer, pero son imbéciles. Ese sí estoy de acuerdo contigo, sí. Pero yo me refiero a la gente que lo hace bien.
no a la cantidad de estúpidos que están distribuidos estratégicamente por el mundo para incluso encontrarte dentro del mundo de los influencers. Eso sí estoy de acuerdo. Gente que no debería tener Sí, tanta cantidad de seguidores. ¿por qué estoy contando esto? Porque, por ejemplo, la gracia de Marcus Brownlee es que el tipo, más allá de hacer un review, que es sacar las cosas de la caja, revisarlo, de mostrar cómo funciona, efectivamente el tipo trata de establecer parámetros relativamente eh, objetivos, entendiendo que la objetividad tampoco existe, pero trata de tener, digamos, un parámetro medio, como para poder explicarle a Mengano y a Sutano si ese teléfono es bueno, malo, más o menos, o esa tecnología debería o no ser consumida. Sí, ¿Ya? estoy totalmente de En acuerdo. lo que estoy en desacuerdo es cuando tenemos otros tipos de generadores de contenido, que, perdón, pero la mayoría está en Latinoamérica y en Asia, que son replicadores de usos que son recomendados por los productores y, por otro lado, que hacen lisillanamente formatos de promoción. Sí. Eso no es un medio de comunicación, eso es un canal de publicidad. Pero un paréntesis. No miremos la mano entre gitanos. Trabajamos en marketing. Los medios de comunicación también son canales de publicidad. Sí, o sea, Sí, sí, estoy sí, de sí. acuerdo. Hay medios que sí tienen contenido pagado, pero que sí tienen el rigor científico, o sea, no rigor, perdón, el rigor periodístico, donde se hacen el trabajo periodístico de la noticia. Y hay otros que son replicadores del comunicado de prensa de la empresa. O sea, ocurre exactamente lo mismo en los medios. Y medios tradicionales. No estamos hablando de vlogs y revistas digitales. No, medios de comunicación tradicionales. Que son replicadores de lo que Uh-huh. dice el medio. O sea, que literalmente toman el comunicado de prensa que les dio la multinacional y lo publican en su medio tal cual, sin ningún, ni siquiera con la adecuación del lenguaje, por último, como para cambiarle ciertas palabras que en Chile o en Latinoamérica no se utilizan, porque son normalmente de español neutro. O sea, ni siquiera hacen como el trabajo de la bajada lingüística, por Claro. último. Así que sí, estoy de acuerdo, Y, estoy totalmente de acuerdo contigo. y, y para terminar esa bajada, digamos, porque por último, digamos de que, por ejemplo, esas personas que estamos hablando que replican estas indicaciones corporativas, por último ya se dan el trabajo de efectivamente leer esto, qué sé yo. Pero después llegamos a este otro nivel de influencers, donde, no sé, soy influencer por mostrar mis pies. Bacán. O sea, la raza que te vaya bien y podáis ganar dinero mostrando tus O sea, pies. me parece increíble, sí, pero no hay contenido. Pero eso no es un medio de comunicación. No. Y eso tampoco es un contenido. Mostrar patas no es un contenido, lo siento. O sea, me parece increíble que alguien esté dispuesto a pagar $1000 por foto de pata, ¿sí? De pies de persona. Yo lo encuentro algo extraño, todavía no lo entiendo, no lo he estudiado, no me interesa estudiarlo, no me interesa entenderlo, pero uno lo mira por fuera y es como, ok, curioso. Sé que hay fetiches de por medio, espérame, fetiche, me van a bloquear en iTunes, da lo mismo, ya, sí, uno más, uno menos. Eh, YouTube me va a poner un strike por decir fetiche, no sé, ya no entiendo YouTube, así que te lo digo porque me han bajado capítulos de iTunes. Hay capítulos que ¿En no están en... serio? Sí, de mi podcast. Sí, porque he dicho cosas muy Oh, directas. Sí. Yo tengo como 4 capítulos baneados de iTunes. Así que si los quieren ver, tienen que salir de iTunes y buscarlo en Spotify o en YouTube. Si es que tampoco no me lo han baneado ahí, porque no lo he mirado. Pero el punto es que no es un contenido. Sí, no es un contenido. El generador de contenido... No es un contenido de valor, es un contenido, ya, por último, entretenido. No sé, no es que no encuentre el espacio. Contenido erótico, ya, digamos, contenido erótico. Aunque no sé si las patas son eróticas, en fin. No lo entiendo, no lo logro entender, pero lo que voy es que sí. Pero un generador de contenido, o sea, para mí los medios tradicionales, la televisión es un generador de contenido. Entonces, y hoy día lo que permitió las televisiones, las Smart TV, que es algo que los canales de televisión todavía no asumen, es que la televisión está compitiendo con YouTube y un gran mm, porcentaje de la población mundial no está viendo los canales tradicionales, ni de televisión de paga, ni de televisión abierta, está literalmente viendo YouTube. O sea, para no ir más lejos y hablar de mí mismo, mis televisores en mi casa son pantallas conectadas a mi computador. Es para agrandar mi computador. Y veo las películas en Netflix, pero en vez de verla en el computador con la pantalla chiquitita, lo veo en la pantalla gigante. Pero no es una tele. De hecho, es tanto así que ni siquiera tengo antena.
Si pongo unos canales de televisión, de TV abierta, no se ven a ese nivel. Y tampoco me preocupa, porque por último si los quiero ver, los veo en internet. Pero me parece muy curioso esto. Ahora, en ese contexto, y entrando a tierra derecha lo que es PR, Ujú. ¿por qué es tan importante que un emprendedor, para que lo entienda, un emprendedor, un startupero o un empresario? Y hablemos de la diferencia entre un emprendedor y un empresario, que el emprendedor es aquel que no ha encontrado todavía su modelo de negocio válido. Eso para mí no tiene que ver con los tamaños, tiene que ver con que el emprendedor está buscando cómo ganar plata y el empresario tiene un modelo de negocio más o menos tal. Eso para mí es la diferencia entre emprendedor y empresario. En resumidas cuentas, resumiendo toda la teoría de qué es un emprendedor y un empresario. Un emprendedor es aquel que está buscando la forma de cómo generar recursos, o sea, que tiene un emprendimiento que no es estable, que no es escalable. Una startup es una empresa tecnológica altamente escalable y un empresario es aquel que tiene un modelo de negocio más o menos resuelto. Sabiendo eso y habiendo que están estas tres, ¿por qué es tan importante para ellos estar en medio? Siendo que la mayoría hoy día no necesariamente ve, sí, personas mayores, pero más joven, no ve tan valioso estar en medio. A ver, yo creo que toda visibilidad es valiosa, ya sea redes sociales, medios de comunicación. Pero aquí vuelvo a un poco lo que estábamos conversando antes. Independiente de que las generaciones actuales y las no tan actuales estén consumiendo más bien nueva media, es decir, YouTube, Spotify, TikTok como canales informativos, eh, el medio de comunicación, comillas, tradicional, que aquí digo comillas porque estoy englobando también a los medios digitales, portales informativos, siguen siendo un lugar de consulta para validar informaciones como reales. Y la noticia es validada de esa manera. Es, Ujú, si aparece publicada, es real. Son pocas las personas, independiente de que cada vez es más transparente la publicación de esta manera, son pocas las personas que logran saber qué noticia es pagada y qué noticia no es pagada. ujú. Nosotros que, particularmente la agencia, que vamos a cumplir 10 años, que yo tengo, no sé, un montón de años siendo periodista, hay espacios que sabemos que son pagados, que son los especiales de los diarios, por ejemplo. ¿Ya? Si usted lee el Chile Tecnológico es pagado. ¿Ya? Si usted lee en el diario financiero y hay un recuadro y la noticia va dentro de ese recuadro y que arriba dice no sé cuánto presenta, eso es pagado. Pero también hay otros lugares que pueden ser también pagados, consultados, qué sé yo, que pasan como una noticia completamente orgánica. Entonces, no sabemos exactamente todo lo que es pagado y lo que no es pagado. Pero no obstante, para la persona común y corriente o es ver una noticia en un medio, es la demostración de que esto es serio, esto es verdad, esto tiene espalda. ¿Ya? Y esa es particularmente diferencia si yo aparezco en una nota, página completa, como noticia, como artículo, en un diario o en un sitio digital, versus el mismo espacio con una publicidad. La publicidad es, me están tratando de vender algo. Y la nota es, esto es real, independiente que igual puedo salir hablando del producto. ¿Ya? Ujú. Entonces, en primer lugar, por eso es importante estar en los medios de comunicación, porque el medio valida, hace real, da relevancia, etcétera, etcétera. Segundo, dependiendo de lo que yo necesite, es el medio donde yo puedo querer salir publicado. Si yo necesito llegar a eh, inversionistas o necesito que ojalá un family office lea, family office es la forma moderna de decir familias que tienen negocios y que invierten en pueda mirar mi proyecto y a lo mejor se pueda interesar, lo ideal es salir en estas secciones de economía o medios especializados en economía, ya sea de Chile o de Latinoamérica. Si yo estoy desarrollando algo, por ejemplo, una corrida, y quiero que mucha gente vaya a mi corrida porque a mí me van a pagar a lo mejor por X cantidad de personas que participen en la corrida, tengo que aparecer en una sección deportiva o en un medio especializado de deporte. Y así. Entonces, aparecer en un medio, dependiendo de dónde esté ese medio, y de la audiencia que tenga ese medio también me va a ayudar efectivamente a acercar mi relato, mi discurso, mi necesidad a ese usuario objetivo. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos dos cosas que son relevantes. Y luego, para efectivamente, que yo digo de que el PR es el mejor amigo del marketing digital, luego que una vez sale publicada esa nota, ya sea en audio, video, escrito o visual, yo tomo esa notita, se la paso al equipo de marketing digital, que puede ser de la misma agencia o puede ser una agencia amiga o lo que sea, y ellos van a ocupar esa
imagen, ese contenido, en volver a republicarlo de cierta manera, con ciertos ganchos, lo va a publicar en diferentes redes sociales ad hoc con lo que ellos necesitan y puede volver a generar un doble clic. Entonces, ahí está la tercera patita, que es conversamos directamente con el marketing digital para hacer el contenido más valioso aún. Yo diría que esas son las tres cosas fundamentales. Ahora, eso es a nivel de emprendedor. A nivel de startup, ya empieza a variar un poco la ecuación, porque la startup, como tú dices, es una solución tecnológica escalable. Entonces, las startups se convierten en scale-ups, que es cuando ya tienen 2 o 3 años de crecimiento continuo. Usualmente ya salen del país, se meten en otros mercados, comienzan a tener otras necesidades. Entonces, dependiendo de las necesidades, es lo que necesitan comunicar. Y lo que necesitan comunicar, muchas veces lo necesitan que quede registrado, que es lo que te entrega el medio de comunicación, un registro, porque después lo meten en dossier para o la siguiente ronda de inversión, o para mostrárselo al directorio, etcétera, etcétera. Es un documento. Y luego, cuando ya llegamos a las empresas también se relacionan con los medios de comunicación porque hay veces que necesitan decir ciertas cosas que no lo pueden decir por los altos parlantes de su tienda. Ergo, medios de comunicación. Eso. Me acordé de un supermercado que por sus parlantes decía desde afuera de que estaban conectados con carabineros y que por favor no robaran. Lo siento, no pude sacarme. Hay un supermercado de Chile, no voy a decir el nombre, a cuenta. Entonces estaba en un lugar muy cerca de mi mecánico y fui ahí porque era lo único cercano que había y quería comprarme algo y esperar mientras el mecánico arreglaba el auto, que se iba a demorar 45 minutos. Y entré y por el alto parlante hacia la calle decía: le informamos por favor que no debería robar en nuestro supermercado porque está conectado con la red de carabineros. Y es como, ¿qué mierda de seguridad siento yo al entrar a comprar a tu pinche supermercado? Sí, entonces eso, lo siento, no pude evitar recordar eso hablando en los altoparlantes porque literalmente no era adentro, era afuera. Lo decían en la calle, no adentro. Y es como, por último, pónganlo para adentro a la gente que entra, no, en fin. Me sorprendió, me sorprendió mucho, mal sorprendió. Ahora, se me había quedado en el tintero la pregunta anterior porque nos desviamos con la conversación, hablando del medio de comunicación Ajá. y no quiero dejar pasar eso. Hoy día muchos jóvenes quieren crear medios de comunicación digitales, llámese blogs de sus hobbies o lo que les gusta, viajes, comida, skate, deporte, etc. Y quieren transformarse en medio de comunicación. Ya siendo un medio de comunicación, ¿sí? Válido en el mercado, que tiene más de 7 años, ¿qué tan fácil, qué tan difícil o cuán rentable realmente puede ser desarrollar un medio de comunicación válido en el mercado? Independiente de lo que sea. Porque claro, entretener Mm. es un medio de emprendimiento, ¿sí? Pero hay jóvenes que quieran hacer de viajar, de comer, y obviamente las redes sociales son un amplificador de eso, pero muchos apuntan a tener un blog, un lugar donde Sí. generar una especie de comunidad propia, ¿no? Yo siento que, antes de contestar esa pregunta, quiero partir porque yo siento que la gracia de la tecnología que tenemos hoy, donde tenemos celulares que son verdaderos computadores que hacen muchas cosas, tienes cámara en tu bolsillo, tienes una calculadora en tu bolsillo, tienes internet en tu bolsillo. Un poco como lo que decía Jobs cuando lanzó el iPhone, es como un dispositivo para navegar, un iPod, todo junto en el mismo lugar. Es que te permite hacer muchas cosas. Entonces, yo creo que también eso ayuda mucho a que las personas puedan tener su blog, su videoblog, su espacio de opinión, lo que sea, y fácilmente desarrollable sin tener que editar. Eso es lo primero. Luego, para contestar la pregunta, eh, a ver, primero, si van a hacer un medio exitoso, no hagan nada de lo que ha hecho Entrepreneur. Nosotros en Entrepreneur todavía no podemos decir que ganamos dinero. Así que no piensen que en Entrepreneur estamos ganando plata. No. Oh, pero qué buena respuesta. Lo que sí hemos hecho en Entrepreneur, y con mucha honra, y aquí un saludo a María José Araya, a la Dani Zárate y a Andrea Herrera, que son mis 3 cofundadores del medio. Algunos siguen, otros ya no están. Pero partimos todos con esta visión, que era el eslogan original de Entrepreneur era: todos somos nerd al momento de emprender. ¿Y eso qué significa? De que cuando queremos iniciar un proyecto, qué sé yo, algo, muchas veces no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Entonces, lo que nosotros queríamos hacer era un émbolo informativo, un punto de contacto tanto para la scale-up como para el emprendedor, de que si quiero hacer un negocio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, voy a entretener, consulto y puedo encontrar respuestas a eso. Y cuando empezamos el 2016,
en noviembre del 2016, fuimos de los primeros medios especializados en emprendimiento de negocios. Estaba Diario Pyme, del Leo Meyer, que después tuvo el éxito y lo vendió. Estaba incipientemente algunas noticias de nuevos negocios en el Mercurio, en el Diario Financiero, pero creo que venimos a ser dentro de la primera camada, digamos. Y en esos primeros 3 meses nos fue increíble. Logramos 25.000 visitas al segundo mes, 35.000 visitas al tercer mes, después vino el verano, depresión, pero después en marzo de nuevo tuvimos muy buenos resultados. Ahora, todo eso se fue al carajo cuando nos empezamos a quedar sin fundadores en el equipo, empezaron a disminuir las manos, teníamos que hacer más cosas. A la agencia le empezó a ir mejor, entonces empecé a dedicar más hora humana a la agencia. Y después fui papá. Entonces, papá, ya ahí sí que no me alcanzaba el tiempo por ningún lado. Entonces, de cierta manera, como que dejamos botado un rato el sitio, que subsistió aún así con 5.000 visitas mensuales, con un contenido a la semana, qué sé yo. Y después lo vinimos a recuperar a inicios del 2019 ya con mi hija de 2 años. Y desde ahí hasta ahora ha sido otra historia completamente distinta, que es literalmente luchar con las visitas, porque ya hay más competencia, muy buenos otros medios. Apareció un startup chilena que después se transformó en Startup Latam, ahora apareció Cristian Tala con Ecosistema Startup, el Diario Financiero pasó a tener el DF Lab, el Mercurio empezó a tener innovación del Mercurio. Entonces, a mayor cantidad de información, mayor variedad de las visitas. Sí, creo de que hemos hecho un buen trabajo en poder hacer y contar historias de la manera más seria posible. Reporteo, entrevistas, videos, salir a terreno, etc. Y ese es nuestro gran diferencial del 2019 hasta ahora. Contamos historias, de repente hemos contado historias de negocios que después llegan a un LUN, después llegan a un Canal 13, pero orgullo aparte, pasaron primero por nuestra palestra. Ahora, el punto tampoco es quién lo sacó primero, sino es cómo se cuenta la historia, quién cuenta la historia, qué es lo que dice esa historia que sea interesante, y después la viralidad ya tiene muchas variables, quién lo compartió con quién, etcétera, etcétera, quién es padrino de esto, no sé. Entonces, ¿es válido hacer un medio? Es súper válido. Es súper válido, yo diría, hacer un medio, punto. Porque si van a hacer un medio de comunicación, hay una serie de otras características que tienen que considerar. Idealmente que tiene que estar constituido, tiene que tener un registro formal para que eventualmente convertirlo en un negocio o en una empresa. Tienes que tener disclaimer de lo que dices, porque un medio de comunicación tiene que hacerse cargo de las declaraciones que van o no dentro del medio. Las declaraciones hechas por esta persona responden o no a la línea editorial. Tienes que tener una línea editorial, tienes que saber con quiénes te quieres relacionar, y le puedes vender o no le puedes vender. Entonces empiezan una serie de otros detalles como medio de comunicación. Como medio, denle para adelante, háganse responsables por lo que hagan, ojalá hagan buen contenido. Como medio de comunicación, más allá de que justo tú le puedes dar el palo al gato y crear el primer medio de comunicación rentable de los últimos 50 años, dale, pero tiene en consideración que tienes que tener una estructura un poco más amplia. Eso. Eso es súper importante, porque los jóvenes de hoy día quieren transformarse. O sea, ¿cuántos jóvenes? Bueno, ya ni siquiera quieren ser youtuber. Youtuber ya es de viejo. Ahora quieren ser TikToker, ahora quieren ser streamer, ¿sí? Porque antes decían, los niños quieren ser youtuber. Los niños ya no quieren ser youtuber. Los niños ya no ven YouTube. Ven, acabo de tener un lapsus mental. ¿Cómo se llama esta plataforma? ¿Ven Twitch? Tuve un lapsus, lo cierto. Sí. Ajá. Ven Twitch y TikTok. Y de hecho, ya TikTok lo están dejando de lado porque ya eran los papás a TikTok. Entonces ya se fueron. Y ahora se fueron a Virreal. Y en algún momento llegan los papás a Virreal y se van a ir de Virreal. Sí, y se van a ir, se van los adolescentes. Se van escapando los papás constantemente. Cuando un papá llega a una red social, salen de ahí. ¿Sí? Y algunos hoy día tienen Instagram, pero no tienen fotos y lo usan como chat. Una curiosidad. Una curiosidad. No suben publicaciones, no suben historias, pero lo usan como chat para conversar con otro amigo. Por si el papá decía, ¿por qué mi hijo tiene Instagram y no sube fotos? Para eso. Vea las fotos que manda por interno. Te digo eso, me retiro lentamente. Este podcast no lo ven adolescentes, así que esto es más para papás que para adolescentes. No creo hacer el perfil para adolescentes. Volviendo ya al PR, ya dejando eso del medio porque tenía que preguntártelo sí o sí. Hoy día hay precio para lo que uno quiera. E incluso, por ejemplo, a mí me ha pasado que he querido lanzar cosas a nivel nacional y local. O sea, a nivel nacional, porque es una marca que está a nivel nacional, pero que está desarrollándose en una región en específica y por lo tanto hemos hecho
activaciones directas en esa región y nos damos cuenta de que, por ejemplo, los presupuestos para estar en una radio de una región o de una pequeña ciudad son bastante, Mm. mucho más considerables que, por ejemplo, estar en un medio masivo a nivel nacional. O sea, estamos hablando que son Yes. sumamente accesibles. Por ejemplo, le voy a dar una infidencia. No voy a decir el nombre de la radio porque no sé si son los mismos precios o si lo quieren hacer así. Pero una vez preguntamos, por ejemplo, una radio de la quinta región y salir en jingles radiales en una radio que sí es bastante escuchada en la región, era bastante accesible. Estamos hablando de 150 o $200 más IVA, más el 19%. Sí, Entonces, no es un sí. presupuesto tirado en las mechas, por ejemplo, que estar en Radio Bio Bio, que un segundo en Radio Bio Bio es 10 veces eso. Entonces, ¿cómo ves tú hoy día el tema presupuestal? ¿Cuánto debería tener o presupuestar? Porque normalmente la gente nunca habla de presupuesto, ¿no? De cuánto debería tener en Mm, lucas. ¿Cuánto debería presupuestar una empresa para PR de su porcentaje? Nosotros sí. recomendamos siempre, y eso te lo dejo desde ya, invertir el 30% de lo que pretendes vender en publicidad, independiente del medio que utilices, a lo menos. Qué lindo lo que dices. Deberíamos trabajar juntos. A ver, ¿cuánto deberían destinar? Puta, es O, que es o- una súper o- buena pregunta. Porque, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que todos deberían efectivamente destinar algo de dinero a PR, algo de dinero a marketing digital, aunque estén recién empezando. sí, Eh, aunque sea un entiendo que a lo dolarito, mejor, pero téngalo. claro, yo entiendo que cuando estás recién empezando, ya a lo mejor invierte 10 en marketing digital y invierte 2 en PR. Está bien, porque estás recién montando. Pero lo ideal es que tengas los dos. Luego, depende mucho de tu producto, depende mucho de dónde estés, porque efectivamente los medios regionales funcionan en una lógica distinta, que incluso pueden tener mucha buena llegada. Si estás, por ejemplo, y aquí lo voy a hacer con medio regional, si estás en Valparaíso, el medio más leído de Valparaíso, la estrella de Valparaíso, el diario, Ujú. es Sí, más leído que las últimas noticias, más leído sí, que la Cuarta Digital, etcétera, etcétera. sí. ¿Ya? Eh, después, si te vas a Bio Bio, a la región del Bio Bio, más bien dicho, los medios regionales locales funcionan mejor que los medios de Santiago. Aparte que el sentimiento de propiedad de la región del Bio Bio, digamos, del habitante de Tropiconce, está con los medios locales. Entonces, depende mucho lo que quieras comunicar, cuánto vas a tener que gastar o no. Gastar tú pagando directo o trabajando con una agencia. Entonces, ahí viene otra cosa. Eh, obviamente el emprendimiento, el ecosistema de nuevos negocios, como le dicen, se amplió mucho. Entonces, hay hartos estamentos, hay hartas agencias para todo tipo de gusto. Eh, voy a partir de arriba hacia abajo. Extend, que es una super mega agencia de relaciones públicas, relacionamiento y lobby. Ellos incluso ya están trabajando, ya hace varios años, trabajando con emprendedores, que son emprendedores que ya están, yo diría que en verdad son empresarios, que están con sus negocios fuera del país, qué sé yo, ya, ok, el tier de arriba, la sección de arriba del emprendimiento, súper. Ellos, para sentarte a trabajar con un experto, tú tienes que tener unos cuantos millones en tu bolsillo por sentarte en eso, ya. Ujú. Después Mismo que tienes un Vision. eslabón, claro, después tú tenías ya un eslabón un poquito más abajo, entonces tenías un MG Consulting, un Contacto 21, eh, ya, y varias otras, que también te cuestan algunos millones, pero un poco menos. Y así vas bajando, incluso hasta llegar a periodistas individuales que tienen su empresa y se dedican a gestionar prensa para emprendimientos. Entonces, tienes ese súper abanico de con quién puedes trabajar. Entonces ahí es como, chuta, ¿qué hago? ¿Me voy por por la sugerencia? Así como, no, a mí me fue súper bien con tal agencia, anda con ellos. Y es una agencia que te cobra 4 palos al mes. Vaya a hacer un mes de comunicaciones y a lo mejor puede ser que no te resulte nada. Oye, que invertí 4 millones y no me resultó nada, no hago más comunicación. No, no va por ahí. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Dependiendo de tu tamaño, dependiendo de tu producto, dependiendo de tu lugar, etcétera, etcétera, varias variables, primero hay que averiguar con qué profesional te vas a relacionar. Pastelero tus pasteles. Tú eres gerente general, dedícate a ser gerente general, a vender, a hacer crecer la empresa. Ten a alguien que te ayude con las comunicaciones. Puede ser un periodista solo, una agencia pequeñita, qué sé yo. Y no va directamente proporcional al dinero que estés pagando, porque algunos profesionales y algunas agencias pequeñas te pueden lograr muy buenos resultados porque son más bien boutique. Ujú. Pero luego, asumamos que
vas creciendo y vas teniendo más dinero. La recomendación ahí es busca una agencia especializada en el mundo de negocios, de nuevos negocios, que tenga certificación, y esto no es certificación de empresarial, sino que tenga eh, un historial de trabajo en el mundo de los nuevos negocios logrando resultados constantes. ¿Por qué? Porque los equipos cambian, puede haber distintas directrices que cambian en el funcionamiento de la agencia. Entonces, busca una agencia que venga entregando resultados constantes en el trabajo con nuevos negocios. Y ahí toma una decisión. Y usualmente, si vas a trabajar con una agencia que es especializada en nuevos negocios, les va a pasar a lo mejor lo que nos pasa un poco a nosotros. Nosotros no tenemos así como un listado de valores, así como el plan SML. No funciona realmente así. O sea, hay algunas agencias que lo hacen, genial, bacán, bacán que lo pueda hacer. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros en Webfactor nos sentamos con el emprendedor, o con el startupero, o con el empresario, o con la persona individual, y escuchamos primero qué es lo que tiene. Y en base a qué es lo que tiene, qué es lo que quiere lograr, hacia dónde va, porque todo en un nuevo negocio, en una startup, qué sé yo, tiene un objetivo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos detrás de comunicar? ¿Qué es lo que quieres contar? ¿A quiénes le quieres contar? Dependiendo de eso, nosotros entregamos un presupuesto. Y ese presupuesto va a una balanza que tiene que ver entre, ¿es primera vez que se va a mover esto o no? ¿Es novedad? Eh, ¿Tiene la capacidad de aguantar una sobrecarga de prensa para poder seguir manteniendo el servicio o no? Eh, ¿Qué tan el producto que tiene es B2B, B2C? ¿Va a cliente o va a empresa? Eso también marca una diferencia de dificultad en la gestión. Entonces, vamos sumando todo lo complejo que puede ser esa gestión. Y luego en esa balanza le decimos tanto. Y en el caso de nosotros en particular, que nosotros nos creemos emprendedores en sí mismos, entonces les decimos, ok, hay ocasiones que es como, tu proyecto me gusta mucho, yo debería cobrarte esto, esto es lo mínimo que yo debería cobrar, porque efectivamente ya después de años tenemos que cobrar X para que efectivamente poder pagar esos sueldos final de mes. Pero hay veces que nos gusta tanto el proyecto que decimos, mira, deberíamos cobrarte esto, pero te vamos a cobrar esto menos esto por los primeros 2 meses, 3 meses, un mes, para que puedas tener visibilidad y cuando comiences a tener más recursos, me vas a igualando para llegar aquí. No sé cuántas agencias hacen eso. Sé que tienen que haber más, no estoy inventando la rueda, pero al menos así funcionamos nosotros en Webfactor. Entonces, nuestro tarifario es tailor-made, es hecho a la medida. Y eso depende de las circunstancias. Entonces, ¿por qué es tan difícil contestar? Y por eso es tan lindo que tú le digas y le recomiendas a un emprendedor, dedica el 30% en hacer esto, te amo, eh, porque al final el presupuesto que vas a estar dedicando en hacer relaciones públicas depende mucho de tu contexto, de tu producto, de dónde estés, etcétera. ¿Ya? Por eso no doy un valor exacto. Ahora, ¿de que tienes que tenerlo? Tienes que tenerlo. ¿Cuánto vas a invertir? Ya ahí depende de un poco de tu situación, digamos. Ujú. Ahora, con respecto, tengo dos preguntas para ir terminando la sesión de hoy día. Uno tiene que ver con el tipo de contenido o lo que debería tener en PR, que eso es súper importante, ¿Mm? obviamente depender del contexto y del momento. Y la pregunta que te quiero sumar a esto es, ¿qué onda con los medios que no son de pago? No sé si, no es de ¿Mm? intercambio, que sino son accesos que uno puede tener. Por ejemplo, yo he tenido la gracia y oportunidad que ha caído del cielo, muchas veces o por contactos que alguien me dice, oye, eh, me, te conozco hace mucho tiempo, me ha pasado con amigo, te conozco hace mucho tiempo, le falta a una entrevista a tal programa en tal televisión, te quiere invitar a ¿Mm? ti, a sala a hablar de neuromarketing. Y ustedes no saben lo que es salir en televisión gratis. No saben lo maravilloso que es eso. Y gratis. Y es como, porque perdónenme, porque hay gente que cree que uno sale en televisión y a uno le pagan por estar ahí. Y es como la mayoría de los emprendedores que sale ahí pagó por estar ahí. No, es al revés, no es que me estén pagando. Normalmente pagan por estar ahí. Pagan por salir en televisión. Ya cuando tienes que ser muy bueno o muy exclusivo, muy X, para que te paguen por ir. Así que sí, cada vez que el profesor, por ejemplo, astrónomo, sale en televisión, o Marcelo Lago se llama, el de los temblores, sale en televisión, no va porque le paguen, va porque les da placement. ¿Sí? Entonces, he tenido la oportunidad de estar en televisión, en prensa, en radio. No es tan fácil llegar.
han sido por X casualidades, pero hoy día hay medios que te permiten llegar a tu público a muy bajo costo, a nulo costo, o a través de alguna, me gustó tu cuestión, ¿por qué no salí en mi medio? ¿Cómo gestionamos eso? Porque no toda oportunidad es una buena oportunidad. Em, Está bueno la situación. A ver, aquí quiero hacer una aclaración antes de responder la pregunta del aparecer en televisión. Em, Puede aparecer Hay en una medios diferencia. gratis, por Sí, nota. aparecer en medios. Hay una diferencia de tipos de agencias que te pueden ayudar a aparecer en medios. Ujú, Está por un lado la agencia de medios y por otro lado está la agencia de relaciones públicas, ujú. ¿ya? Que ambas son especialidades de una agencia de comunicación. Paraguay, agencia de comunicación, agencia de medios, agencia de relaciones públicas. La agencia de medios lo que hace es, ellos compran un espacio para ti. Ujú. Oye, quiero aparecer en el Mercurio. Perfecto. ¿Dónde quiere aparecer? Quiero aparecer en tal sección. Perfecto. ¿Quiere aparecer en la página par o impar? ¿Quiere estar arriba o abajo? ¿Quiere que su foto sea en blanco o en negro? Tú le contestas y te dice, eso sale tanto. Y que usualmente, ya que estoy dando el ejemplo de Mercurio, son varios millones de pesos. Listo. Varios, varios. Entonces, yo tengo el dinero, entrego el dinero, lo que va a pasar después es que ese intermediario, que usualmente cortan como entre el 15 y el 20% por la gestión, van al medio, compran el espacio, del espacio asignan un periodista digamos, de parte comercial que te va a entrevistar a la empresa, va a hacer una nota, la va a publicar, va a salir en el lugar donde a ojo experto, eso es pagado, decido, ya está ahí, listo, apareciste en el Mercurio en tal sección, bla, 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 todo, listo, check. Te salió muchos millones de pesos. Voy Luego a hacer una están salvedad. las... Voy a hacer una salvedad. A mí me invitaron para una nota de cierto diario, no voy a decir el nombre del diario porque no me acuerdo, que iba a hacer una especial de neuromarketing, con media plana. Me cobraban 4 millones 7 más IVA. Así, tal cual. Por media Ya. plana. Y te invitan, eso es lo chistoso, te invitan. Sí, me invitan, ¿no? Oye, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a invitarte porque una de las empresas chilenas pionera en esto. 4 millones 7 más IVA. Y era como de, mira, te digo, desde ya conozco a todas las empresas del sector, dudo que alguien se sume a pagar esto. Nunca salió el especial de neuromarketing de ese diario. Cierro paréntesis, pero para que ustedes tengan toda una idea, y eso fue antes de pandemia, así que hoy día es más caro. De hecho, para terminar de aclarar eso, por si usted no lo sabe, querido emprendedor o quien esté escuchando este bello podcast, los especiales de los medios son pagados. Y el especial se va a desarrollar efectivamente si es que logran una X cantidad mínima de auspiciantes. Auspiciantes que cómo funcionan. Ellos pagan por algo, una nota, por ejemplo, una nota de media página y usualmente la nota de media página lleva de regalo media página de publicidad. ¿Ya? Entonces, cuando se llenan X cantidad de hojas mínimas para mandar la imprenta, que podríamos ser 4 para que sean 8, ahí se desarrolla. Si se suman más patrocinantes, se aumenta la cantidad de hojas del especial. ¿Ya? Ahí acaba de aprender cómo funciona el especial. Eso es eso es lo que me invitaron hace varios años, insisto. Claro. Entonces, por el otro lado, están las agencias de relaciones públicas. Las agencias de relaciones públicas, ¿qué es lo que hacen? Tratan de conseguir que el contenido del cliente aparezca en un medio de comunicación de manera orgánica. ¿Qué significa eso? Que por diferentes formas, ya sea porque conozco al editor, porque tengo una muy buena base de datos y puedo empezar a llamar a 700 periodistas, como de 700 uno no me va a considerar, porque sé escribir muy bien un ofrecimiento y mando un titular que cae justo y que es impactante la información que tengo, o simplemente porque la información que tengo es realmente increíble. Entonces, yo consigo de que el cliente aparezca en un medio de comunicación sin que el cliente tenga que pagar nada más de lo que me paga a mí, Agencia de Relaciones Públicas. ¿No? Y por eso es que la Agencia de Relaciones Públicas es tan difícil de automatizar, de meterle tecnología, porque el mayor músculo de una agencia de relaciones públicas es la gente, el talento. Tú puedes tener la base de datos, la mejor base de datos del país, identificado todos los periodistas de Arica a Punta Arenas. Pero si no sabes cómo hablarle a ese periodista, si no sabes cómo venderle a ese periodista, si no sabes que ese periodista no atiende el teléfono en la mañana, sino que lo atiende en la tarde, o que prefiere que lo contactes por WhatsApp, o que no le gusta que le hables por WhatsApp, por dar solamente algunos pocos ejemplos, no te va a resultar la base de datos. La base de datos es tan buena como el otro conocimiento. ¿Ya? Entonces, lo que tú más gastas tiempo en una agencia de relaciones públicas es precisamente en el relacionamiento con el medio. Como yo le ofrezco un tema
para que sea validado, para que efectivamente lo llegue. ¿Ya? Esa es la diferencia entre agencia de medios y agencia de relaciones públicas. Luego, ¿cómo salir gratis en un medio? Va de la mano de lo último, de una agencia de relaciones públicas. Entonces, como la agencia de relaciones públicas se especializa en buscar posicionar al cliente como una noticia en el medio de comunicación, ojo, y esto es súper importante, chiquillos de emprendedores y de startups, para poder aparecer gratis en un medio, tiene que ser noticia. Si yo, Pepito, voy a inventar Startup Pepito, y Startup Pepito lo que quiere es contar de que eh, están vendiendo 100 a final del mes, la pregunta que te va a hacer el editor, si tú le tratas de ofrecer esto así como porque es orgánico, te va a decir, ¿y a quién le importa que tú vendas 100? No, es importante, sí, es importante, yo estoy logrando 100. No, no, eso no es importante. Chao. Pero si tú, supongamos la misma aplicación Pepito, está logrando vender 100, pero esa venta significa que las personas que están comprando para llegar a ese 100 están ahorrando 200, es decir, de su bolsillo están gastando menos gracias a Pepito. Ahí está la noticia, porque la noticia es que Pepito le hace que las personas gasten X menos de su presupuesto. Y eventualmente en la noticia, en el último párrafo probablemente, va a salir de que están ganando 100. Entonces, es súper importante de que entiendan que la información que va a aparecer en el medio tiene que ser una noticia. ¿Y qué es una noticia? Algo que sea actual, novedoso, atractivo, que pueda tener alguna condicionante estacional de lo que está ocurriendo y que ojalá tenga un grado de innovación, de que sea diferente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo llegar a la prensa gratis? Efectivamente, a través de una agencia de relaciones públicas, o si te tiene un amigo que justo te dice, oye, si que tengo a alguien que necesita ayuda, vaya. Siempre diga, voy. Sí. Como escuché por ahí alguna vez, que es, si alguna vez te invitan a una televisión, aunque sea la más humilde, no voy a decir charcha ni ordinaria, sino que la más pequeñita, anda, porque solo el video, sacar el video de ahí, te va a servir para replicarlo en todas tus redes sociales. Así que la dejo ahí. Sí. Sí. De hecho, Porque hay grabarte un con calidad canal, de televisión no es fácil, no es barato, salía sí, harto. hay un canal nuevo que empezó, creo que en pandemia, de hecho, que se llama TEDx, que muchos lo miran a huevo, pero tiene buenos espacios, tiene buena definición, se ve en casi toda la región metropolitana y algunos otros lugares, tiene un matinal, tiene informativo, tiene programa especializado, no lo miren a huevo, vayan. Mi recomendación es siempre, vayan, ojo, allá hay otro detalle. También es importante que sepan el contexto. Si tú ya eres una empresa relativamente grande que estás comenzando a escalar, a crecer, a internacionalizar tu negocio y necesitas cierto nivel de comunicación, claro, efectivamente puedes darte el lujo de decir, no voy a ese lugar porque voy a aparecer al lado de una señora que vende empanadas, con todo el respeto a la señora que vende empanadas. Esa es tu decisión. No obstante, mi pensamiento es que, al igual como lo han dicho otros grandes próceres, no hay mala publicidad, no hay mala comunicación. Sí, yo lo único que he rechazado son a veces que me han invitado a matinales a hablar sobre, esto suena chistoso, pero es real, suena a broma, pero es anécdota, hablar sobre farándula. Mm, Y fue como, la bella farándula. no me interesa. Que es que una de las especialidades que trabaja el neuromarketing, que de hecho es la base de mi charla, que se llama Todo el mundo miente, es sobre el aprender a detectar mentiras. Entonces yo les dije, oye, ¿y si hablamos de las mentiras de los políticos, de los empresarios? Y me dijeron, no. Ni político ni empresario, eso es problema. Habla de gente que no sirve, que es superfluo. Habla de farándula. Y es como de, no, no lo voy a hacer. Y no fui. Sí. No voy a decir qué matinal fue ni qué canal, porque me pueden invitar de nuevo. Pero a otra cosa. Así que eso sí que no lo voy a quemar, ni siquiera lo voy a hacer como chiste. Y ahora por último, para ir cerrando el capítulo. ¿Qué contenidos? Esto sí que es difícil porque, claro, va a depender mucho de la empresa, el contexto, el momento en que esté, pero ¿qué contenidos son los más relevantes, lo que deberían posicionar cada emprendedor que esté en un medio? Pensando, por A ver, ejemplo, ok, no tiene una agencia PR, no tiene una agencia de medios, está recién partiendo, ya un amigo le dice, oye, te puedo sacar una nota en tal medio. ¿Qué debería decir? ¿Qué debería potenciar? ¿Qué contenido debería haber? ah, es buena pregunta porque con el transcurso del tiempo
el ecosistema de negocios y por ende los medios de comunicación han ido creciendo. Entonces, hay cosas que ocurrían en los albores de el así llamado Silicon Valley que ya no son tan válidas. Me explico. Cuando recién nació Startup Chile, que era toda una novedad, cada nueva camada o batch, como le dicen a Startup Chile, era prácticamente una información que salía en todos los medios, Ok. porque era, no sé, pues, entraban 12 y los 12 eran novedad. Hoy, creo que van en la generación 24, 25, algo así. Hoy ya no es novedad que estén entrando a Startup Chile. La novedad pasa al final, cuando tienen el demo day, que es cuando presentan su desarrollo, qué sé yo, los que pueden llamar la atención por el pitch, por el desarrollo, por lo que estén vendiendo, ahí viene al final. Ya no es al principio, ahora es al final. Entonces, ¿qué contenidos te sirven para efectivamente llegar al medio de comunicación? Depende obviamente de tu negocio, lo que estés haciendo, la novedad que tengas, si estás resolviendo un problema o no un dolor. Perdón, tengo ruido acá porque mi hija está un poco congestionada. No te preocupes. Y eh, entonces juntamos todo eso, tú puedes hacer un análisis de todo eso y efectivamente vas a poder entender qué te puede servir. Pero, como entendiendo que eso también requiere tiempo para hacerlo yo, o idealmente una guía por parte de un periodista, o sea, un profesional de la comunicación, ni siquiera un periodista, mi sugerencia es esta. Lee los principales medios que publiquen noticias de emprendimiento o de startups, donde tú creas que tienes que llegar basado en tu producto y tu usuario objetivo. ¿Ya? Puede ser Ecosistema Startup, el Mercurio, Entrepreneur mismo. Léelos. Trata de entender la línea editorial. Por ejemplo, si usted ve la línea editorial de innovación del Mercurio, es completamente distinta de la que publica el DF Lab. El diario financiero publica mucho más números, logros, historia del negocio, Por versus algo se que, llama diario financiero. Sí. claro, versus que Innovación del Mercurio se preocupa más de hacer, por ejemplo, reportajes que juntan diferentes actores que dan una opinión sobre una temática. Y los reportajes sobre una startup son más bien limitados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque escriben de otra manera. El Mercurio Innovación le da harto espacio también a las fundadoras. El DF Lab funciona de otra manera. ¿Ya? Eh, Entonces, lean cómo es la línea editorial, qué es lo que le están dando énfasis, revisen si es que han sacado un especial de X tipo de emprendimiento, fíjense en eso. Luego, traten de ver cómo están armadas esas noticias. Titular, primer párrafo, titular, primer párrafo, titular, primer párrafo. Traten de, y con la información de su negocio, la información que tienen, de lo que quieren vender, de lo que quieren ofrecer, de lo que quieren que sea conocido, si pueden emular ese titular y ese primer párrafo. El titular es lo que llama la atención, el primer párrafo es lo que explica el titular, básicamente. Y lo que Y, permite la retención de la lectura, súper importante. Porque claro, hablamos, y antes de luego, que se me olvide, en esos 30 segundos que tú hablabas de atención, en los primeros 8 segundos, si yo no entiendo de qué va la noticia, la cierro. Así de sencillo. Los 30 segundos exacto, van después de que los 8 segundos primero son interesantes. Si los primeros 8 segundos no me captaron, no hay ni 8 ni 9 ni 30 ni 5 minutos, ni nada. Cierro y sigamos para adelante. claro. Entonces, luego, si yo logro generar este titular y esta bajada, obviamente después, en los medios que leíste, fíjate quién escribió la nota. En la mayoría de los medios sale efectivamente quién se hace responsable de esa nota, el periodista que la escribió. Trata de llegar de alguna manera a ese periodista, de ofrecerle esa información que tú tienes que es tan importante. Si es que lo estás haciendo solo, si no, tu agencia, tu periodista, lo que sea, tiene que hacerlo por ti. Y puede ser, porque hay muchos medios, sobre todo los tradicionales, que le encanta de que el mismo fundador les lleve la noticia. ¿Por qué? Porque, y esta es para una discusión de otro capítulo, muchos medios de comunicación tradicionales ven a las agencias de relaciones públicas como el enemigo. No lo somos, deberíamos ser mejores amigos, pero esa es otra cosa. Eso tiene que ir igual como los medios que creen que compiten por ser dueños de Internet. Otra cosa. Entonces, después que haces todo ese proceso, efectivamente puedes llegar a obtener una publicación gratis en un medio, pero tienes que dedicarle una X cantidad de horas humanas a entender cómo es el proceso. ¿No? Por eso la recomendación es, finalmente, pastelero tus pasteles hasta asesorar por algún especialista en el mundo de la comunicación. Eso Bueno, es. ahí es cuando uno le dice contrata a un experto en marketing digital y ahí está el niñito haciendo un curso de marketing digital porque quiere llegar a sus redes sociales. Entonces, por eso mismo, pero qué buena forma porque de alguna otra forma está mostrando la metodología que ustedes utilizan.
Entonces están Nosotros, por ejemplo, revelando un a ver, poco nos la... pasó cuando recién empezamos, obviamente no sabíamos cómo hacer muchas cosas. Entonces empezamos a descubrir, y lo mantenemos hasta el día de hoy porque funciona, pues, supongamos tenemos una sola información. La información es, mi empresa permite ahorrar 30% en el regado de mis plantas al mes. ¿Ya? Esa información a lo mejor me puede servir para, así tal como está, me puede ayudar para el Mercurio. Estoy asumiendo, estoy diferenciando, pero ya, me sirve para el Mercurio. El Mercurio puede titular, emprendimiento ayuda a ahorrar 30% de agua al mes. ¿Ya? Ese titular no me va a salir para el diario financiero porque, una, ya salí publicada en el Mercurio, tengo que ofrecerle algo distinto al diario financiero, y después vienen una serie de detallitos que, si salgo publicado en el Mercurio, inmediatamente no se lo puedo ofrecer al financiero porque igual voy a estar muy cerca, tengo que dejar pasar tiempo, pero, de nuevo, esa es clase para otro momento. Pero lo que voy es, tomas ese titular y lo cambias. Lo cambias a un formato que le puede interesar a otro medio. Entonces, siguiendo este mismo ejemplo, toma el diario financiero, léelo online, léelo. Fíjate cómo titulan, fíjate cómo hacen la bajada. Cambia ese 30% de ahorro de otra manera. Entonces, para el diario financiero a lo mejor sería, por, por 300 pesos al mes, te ahorras tantos litros de agua. Estoy inventando de nuevo, pero para que se entienda la diferencia. Y ese titular, si le va a interesar, y a lo mejor va a salir publicado al mes siguiente que saliste en el Mercurio, puedes llegar a salir tal vez en el diario financiero. Entonces, para cada medio hay una línea editorial. Si tú puedes tratar de imitar esa línea editorial, o si tú puedes ofrecer la temática acorde a cómo se escriben o publican o hablan en esos medios, vas a estar disminuyendo una barrera para poder llegarles. Es eso básicamente. Oye, tremendo. Lástima que no podáis leer el diario financiero porque te obliga a suscribirte. Eh, no podéis pasar del Pero titular. hay noticias durante el mismo día que se pueden leer completas. Solo que después al día siguiente ya pasan a ser parte del contenido pago. ¿En serio? ¿Tenéis que Sí, leerlo el señor. mismo día? Bueno, acabo de Sí, señor. aprender de que sí puedo leer, porque cada vez que trato de leer un titular, oh, está interesante, suscríbete. Es como, no lo voy a hacer, al contrario, te estoy odiando. Lo siento, sí, lo siento, diario financiero, pero tuve eso de obligar a la suscripción, igual que el país, ya que no solo pegarle a Chile, el país de España también hace lo mismo. Es como que te deja leer la primera párrafo y ya cuando te pone interesante, te dice, no, suscríbete. Y es como de, La, mayo- la esto no me mayoría de los ayuda. medios, y esto también de nuevo es para otro episodio, pero la mayoría de los medios está transicionando a un modelo de cola larga, que es decir, cobrar poco, pero mucho. Entonces, la mayoría de los medios están transicionando a, no sé, cobrarte $1, cobrarte €1, puedes leer la información, pero después de pagarme €1. Y tú ves como, no importa, pago €1, pago 12 euros al mes o $12 al año. Está bien, lo puedo pagar, pero estás dejando algo. Y es una forma mínima de obtener algo para compensar todo, digamos. Sí, pero creo que los diarios ganan suficiente dinero como para estar preocupados de ganar por internet. Esa es una opinión personal. Todas las opiniones vertidas en este programa son dependen de quién las emite, ¿sí? Y no son responsabilidad de nadie aparte de mi persona. La dejo ahí y me retiro honestamente. Rob, si alguien quiere contactarse contigo y dice, ¿sabes qué? Necesito aparecer en medio. Ya entendí lo importante es, quiero hablar contigo, ayúdame a salir en los medios que yo quiero salir. ¿Cómo puede contactarse contigo? Si quiere posicionamiento en los medios de comunicación de Chile y Latinoamérica, es decir, aparecer en los medios de comunicación de una manera orgánica, www.wowfactor, que se escribe W-O-W, como wow, igual que cuando Morfeo salta en Matrix y Neo queda wow, ya, wow, W-O-W, Factor, PR, P de prensa, R de relaciones, PR.com, wowfactorpr.com. Pero luego, si por otra parte usted quiere contactarse con algún medio directamente, puede visitar www.entrepreneur.cl o entrepreneur.fi, que es de Finlandia, o nuestra nueva URL que es entnerd.com. Vaya al medio de comunicación, busque nuestros correos, manden un correíto y puede ser que a lo mejor pase algo. Me parece espectacular. De todas formas, voy a dejar el link de lo que acaba de mencionar tanto la agencia como el medio de comunicación en la descripción de este video que va a salir en algún momento del 2024 para que usted lo pueda ver, entrar y visitar y hacer todas las consultas correspondientes. Créame que Rob
en eso es súper abierto, lo conozco hace bastante tiempo, siempre responde las preguntas, ayuda a la gente, así que feliz de tenerte acá, Rob, espero lo hayas pasado también como yo, me divertí, aprendí harto, así que gracias por venir a Negocios de Otro Planeta. Muchas gracias por la invitación. Fue muy entretenido. Gracias por tenerme la paciencia. Eh, Trato de responder todo, efectivamente. Creo que soy un muy mal empresario, así que creo que voy camino a ser buena persona. No, no dije eso. Pero, pero sí, tratamos de ayudar lo más posible, porque en verdad, en el ecosistema de nuevos negocios, sobre todo para quienes están emprendiendo, la ayuda, la suma, la colaboración, vale mucho. Así que si podemos aportar un granito de arena, feliz. Estoy totalmente de acuerdo. Siempre cuando uno partió y nadie le extendió la mano, dijo, ¿sabes qué? Cuando lo voy a lograr, cuando logre algo lo suficientemente decente y alguien me pida ayuda, voy a estar ahí. Porque cuando yo la solicité, nadie estuvo. Por lo menos esa fue mi parada. Y por eso trato de ayudar siempre a emprendedores, porque cuando partí no me pescó nadie. No me pescó nadie. Yo golpeé las puertas de gente que se jugaba la boca con los emprendedores y nunca la abrió. No voy a decir nombres, pero vendía agua. En fin, gracias por estar conectado en este capítulo de Negocios de Otro Planeta. Si hay algo que usted haya aprendido, que le haya servido, si no sabía qué eran las relaciones públicas o las relaciones con los medios, si siente que algún amigo emprendedor necesita esto para hacer crecer su negocio, su startup, mándele este capítulo, hacer crecer esta comunidad. Acá no cobramos, no hay fee, no hay suscripción. La idea es que usted reciba contenido fresco y bueno, total y completamente gratuito. Lo único que necesita es prestar su oreja y su cerebro un par de horitas. Así que muchas gracias por estar conectado en este capítulo de Negocio de Otro Planeta y ayuden a que más personas tengan relaciones públicas de otro planeta. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Cierre. Silencio.